Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Estamos contentos que nos acompañe en esta nueva semana de exploración y aprendizaje. Del 4 al 10 de noviembre 2024 nos sumergiremos en la lectura de esta semana, el Salmo 105. Un capítulo lleno de historia y lecciones valiosas. En nuestra primera parte, Tesoros de la Biblia, estaremos reflexionando sobre el poderoso tema: Él se acuerda siempre de su pacto. ¿Alguna vez se ha preguntado cómo las promesas de Dios impactan nuestras vidas hoy? Aquí lo descubriremos juntos. Nos tomaremos 10 minutos para desmenuzar este pasaje y ver cómo nos puede guiar en nuestro día a día. Luego, pasamos a perlas escondidas. A veces los tesoros más valiosos, las perlas más valiosas, están ocultas a simple vista. Lo invito a que nos acompañe en esta búsqueda, donde dedicaremos otros 10 minutos a descubrir esas perlas que pueden transformar nuestra perspectiva. Luego saltamos a la última parte, el estudio del libro, estudio bíblico de la congregación para esta semana, y aprenderemos por qué la chusma violenta no pudo frenar la predicación de Pablo en Tesalónica. ¿Qué lecciones podemos aprender de la valentía de Pablo y Silas? Estaremos compartiendo reflexiones sobre estos temas, y será genial escuchar o leer también sus opiniones o comentarios en la cajita de los comentarios. Así que prepare su Biblia y acompáñenos en este viaje lleno de aprendizaje y descubrimientos. Comencemos. Él se acuerda siempre de su pacto. Hoy vamos a sumergirnos en un tema fascinante: la promesa de Jehová y cómo se cumple a lo largo de la historia. Hablaremos de personajes como Abraham, Isaac, Jacob, y cómo sus historias nos enseñan lecciones prácticas y valiosas para nuestras vidas hoy. Así que quédese con nosotros. Hablemos de las promesas a Abraham. ¿Alguna vez a usted le han hecho una promesa y no se la cumplieron? Sin duda que sí. Las personas suelen prometer cosas que muchas veces no cumplen. Pero en el caso de Abraham, las promesas que Dios le hizo sí las cumplió. Tratemos de imaginar esta escena. Abraham, un hombre mayor, viviendo en una tierra extraña, y recibe una promesa monumental de Jehová. ¿Qué era esa promesa? Que él tendría un hijo. Encontramos esa promesa, y no solamente que iba a tener un hijo. Aquí en Génesis 15:18 dice: a tu descendencia le daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Qué interesante punto. Ellos eran personas que viajaban en los lugares, en los desiertos, eran personas mayores. Abraham y Sara ya habían pasado su época de fertilidad. Así que para ellos esa promesa de tener un hijo, de tener una descendencia, y que esa descendencia iba a ser tan grande, iba a heredar la tierra, parecía algo imposible. ¿Cómo podían tener un hijo a su edad? Pero Jehová no solo hizo una promesa, le repitió que su descendencia heredaría la tierra de Canaán. Toda la tierra de Canaán sería la herencia que su descendencia recibiría. Trate de imaginar, por favor, la esperanza que ellos sentían, pero por otro lado, la duda que también sentían. ¿Sería esto una broma? ¿Sería esto producto de su imaginación? Pero parecía demasiado bueno para ser verdad. Esto nos enseña que lo que parece improbable o imposible para nosotros, para Jehová
es simplemente parte de su plan. Para él, el cómo no es un problema. Él simplemente hace lo que quiere. Pero, ¿qué más podemos comentar de este punto? Algo muy importante es que esto no iba a ser algo instantáneo. La paciencia sería clave. ¿Por qué? Porque a veces las cosas parecen nunca llegar. ¿Alguna vez usted se ha sentido así, que usted está esperando el cumplimiento de algo, de una promesa, de una fecha, y parece una espera interminable, esperando algo que parece nunca llegar? Esta historia nos muestra que aunque ellos enfrentaron desafíos, nunca perdieron la fe. Y de repente, el milagro llegó, la promesa se cumplió. El bebé Isaac llegó a este mundo de una manera natural, de una manera biológica, por medio de Sara y Abraham. Qué fascinante, ¿no le parece? Pero, ¿sería esta toda la promesa en su totalidad? Claro que no. Esta era nada más una de las promesas, pero faltaban otras promesas. Promesas que ellos no vivirían físicamente en este plano para experimentarlas, sino más bien sus descendientes. Con el pasar de los años, las cosas tomaron otro giro. Nació Isaac, Jacob, y ellos, los hijos de Jacob, se multiplicaron, y la promesa iba cumpliéndose, la descendencia de Abraham iba expandiéndose. Pero las cosas tomaron un giro repentino muy negativo. Y esto es la esclavitud. Ellos salvaron a Egipto. La descendencia de Abraham, por medio de José, salvó a Egipto. Pero Egipto a cambio los esclavizó a ellos. Pero Jehová no se olvidó de su pacto, no se olvidó de su promesa hecha a Abraham. Aunque ellos eran esclavos, al final Dios los liberó. Dios tenía presente esa promesa, así que Él arregló todo para liberarlos. Los liberó y cumplió lo prometido. Esto nos enseña que la paciencia y la confianza son fundamentales en tiempos de incertidumbre. Ahora avancemos en el tiempo. Abraham y Sara no fueron los únicos que vieron las promesas. Hubo otros siervos que también fueron testigos oculares de ellas. Por ejemplo, Elizabeth y María. Elizabeth era una mujer muy mayor y se le prometió un hijo, como se le prometió a Abraham. Y María era una joven, virgen, seleccionada por Dios, y se le dijo que sería la madre del Mesías, del Salvador del mundo. Ambas historias, como la de Abraham, muestran cómo Jehová nunca olvida sus promesas, nunca olvida su pacto. Lo que parece imposible para nosotros, en las manos de Dios, se convierte en una realidad. Qué precioso, ¿no le parece? Así que, ¿qué aprendemos de esto? Algo muy importante que siempre debemos reflexionar. ¿Qué efecto tiene en nosotros, en usted, en mí, saber que Jehová siempre cumple sus promesas? Es una buena pregunta. ¿Quién iba a imaginar que por medio de aquellos dos grandes seres de fe, Abraham y Sara, vendría una nación que hasta el día de hoy perdura y se mantiene, el pueblo de Dios? Eran millones cuando fueron liberados de Egipto. Y eso es lo que la Escritura nos dice en el Salmo 105, 12 y 13. Esto fue cuando ellos eran pocos, muy pocos, y extranjeros en esa tierra. Ellos anduvieron de nación en nación, de reino en reino. Pero como dice el Salmo 105, 42 al 44, Jehová se acordó de la santa promesa que le había hecho a su siervo Abraham.
Entonces sacó a su pueblo que iba radiante de alegría, sacó a sus elegidos que daban gritos de felicidad, les dio tierras de naciones, ellos heredaron lo que otros pueblos habían producido con su duro trabajo. Qué fascinante, ¿no le parece? ¿Qué nos deja a nosotros esta experiencia? Estos relatos nos recuerda que, aunque enfrentemos dificultades como la vejez, la edad avanzada, quizás problemas de salud, quizás una familia que no nos lo pone nada fácil, que en vez de ser nuestros aliados, son nuestros enemigos, y que parece que esto no termina. En medio de estas situaciones, en medio de estos desiertos, podemos confiar en que Dios está trabajando en sus promesas, en nuestras vidas, y que lo que esperamos es lo eterno. Sea que estemos vivos o que nos toque morir, le pertenecemos a Dios, y eso no nos lo puede quitar nadie. Cada promesa de Jehová tiene un propósito, y aunque no lo podamos ver, Él siempre tiene la última palabra. Él siempre tiene el control de todo. Por lo tanto, antes de despedirnos, quiero dejarles con esta pregunta. ¿Qué efecto tiene en usted saber que siempre puede confiar en Jehová, como lo hizo Abraham, Sara y los fieles de la antigüedad? Le invito a meditar en esto. Reflexione sobre las promesas que ha recibido en su vida de parte de Dios y cómo puede mantener la fe, incluso en momentos difíciles como apreciamos en esta imagen. Si le ha gustado este video, lo invitamos a suscribirse, a darle like y a compartir. Ahora pasaremos a las perlas escondidas. Tenemos la lectura del Salmo 105. ¿Qué les parece si empezamos con la primera pregunta que está extraída del Salmo 105, 17 al 19? Y nos dice: mandó delante de ellos a un hombre que fue vendido como esclavo, José. Sujetaron sus pies con grilletes, entre hierros pusieron su cuello, hasta el tiempo en que se cumplió su palabra, la declaración de Jehová lo purificó. La pregunta: ¿en qué sentido purificó a José la declaración de Jehová? Y esto es interesante ya que él estuvo sufriendo por 13 años como esclavo y también un tiempo considerable como prisionero hasta que se cumplió la promesa de Jehová, los sueños que él le había revelado mientras José dormía. Con esta experiencia de estos 13 años como esclavo, haber sufrido traición, haber estado en prisión, haber sido difamado, calumniado, acusado falsamente, todo este proceso sirvió de refinamiento para José. Y Jehová no causó tales problemas, pero sí los permitió con ese propósito. José salió de estas pruebas como el oro que sale refinado del fuego, más puro y más precioso a los ojos de Dios, quien usó a José de una manera salvadora para salvar muchas vidas. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado por qué nos han tocado ciertos procesos tan dolorosos? Y nos olvidamos que Dios tiene un propósito para nosotros, como fue el caso de José. Sin embargo, en el momento no lo entendemos así, no lo vemos así. Seguro que José también lo sintió de forma similar. Ahora pasemos a la siguiente. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? Número 1. El Salmo 105:1 nos dice: denle gracias a Jehová. Invoquen su nombre, den a conocer sus santos actos entre los pueblos. Este verso nos enseña lo importante que es dar gracias a Jehová
en todo momento. 2. El mismo versículo dice que demos a conocer los actos de Jehová. En otras palabras, esto lo hacemos cuando predicamos y cuando compartimos experiencias animadoras de cómo Jehová nos ha ayudado a nosotros o a algún hermano o hermana en tiempos difíciles. 3. El Salmo 105.2 dice: cántenle alabanzas, reflexionen en todas sus maravillosas obras. Este texto nos motiva a aprender las nuevas canciones que nos da la organización, canciones de alegría, gratitud. Podemos estar muy agradecidos por las nuevas canciones que la organización nos está compartiendo y, como dice el texto, reflexionar en ellas. Número 4. El Salmo 105.3 nos dice: hablen con orgullo de su santo nombre. Esto nos enseña que no debemos avergonzarnos nunca por servirle a Jehová Dios. Por ejemplo, los 3 hebreos, ellos estaban frente a una muchedumbre, pero ellos en ningún momento agacharon la cabeza, sino con la frente en alto. Ellos siguieron, y nosotros seguiremos sabiendo que estamos haciendo la voluntad de Jehová, aunque esto signifique la mofa de algunos. ¿Y qué mejor manera de recomendarnos como siervos de Dios, no solo diciendo que somos testigos, sino con nuestra buena conducta, como hicieron los 3 hebreos? Número 5. El Salmo 105.4 nos dice: busquen a Jehová y su fuerza, busquen siempre su rostro. Nos enseña que cuando hacemos las cosas con la fuerza de Jehová, usamos nuestro poder para beneficio y no para perjuicio de los demás. Ya sea autoridad, ya sea bendiciones materiales, todo eso lo usamos, no solo para nuestro beneficio egoísta, sino para ayudar y bendecir a otros. Número 6. El Salmo 105.10 nos dice que estableció como decreto para Jacob y como pacto permanente para Israel. Jehová cumplió su promesa a Abraham, Isaac y Jacob o Israel, y esto no ha terminado aún. Dice la Biblia que las promesas que Dios le hizo a sus siervos, los patriarcas, a Israel, no han terminado de cumplirse y tendrán un cumplimiento en el futuro durante el milenio. Profundamente agradecido, Jacob le dijo a Jehová: indigno soy de todas las bondades amorosas y de toda la fidelidad que has ejercido para conmigo, porque con solo mi bastón crucé este Jordán, y ahora he llegado a hacer 2 campamentos. Qué imagen, qué palabras, y esto también nos hace identificarnos con él. 7. El Salmo 105.19 nos dice: hasta el tiempo en que se cumplió su palabra, la declaración de Jehová lo purificó. Nos enseña que si estamos pasando pruebas que nos han sacudido, que nos han lastimado, como le pasó a José, no debemos olvidar que éstas no vienen de Dios, pero tampoco debemos olvidar que Él está con nosotros, aunque no lo veamos, y no nos cansemos de pedirle que nos ayude, que nos enseñe a depender de Él y que confiemos en Él, que nos refine y la fe en que Él proveerá la salida, aunque nosotros no la veamos. Número 8. El Salmo 105.40 nos dice: ellos pidieron y Él les mandó codornices, siempre los saciaba con pan del cielo. Al sacar a su pueblo del desierto y también de Egipto, Él no tenía la intención de dejarlos sin comer. Les prometió que iba a hacer que lloviera pan para ellos desde el cielo.
Y él literalmente cumplió su palabra, pues todas las mañanas aparecía una capa fina, una hojaldra que parecía escarcha o rocío. ¿Recuerda el nombre? Maná. Hoy Jehová sigue cumpliendo su promesa de cuidar a sus siervos que buscan primero el reino. 9. El Salmo 105:41 dice: abrió una roca y fluyeron aguas que corrieron por el desierto como un río. Nos enseña que nuestro bondadoso Padre Celestial hizo que saliera agua para calmar la sed de millones en medio de la nada, en medio de un desierto donde no hay agua generalmente, y si la hay, difícilmente para millones. Hoy en día, Él sigue dispensando el agua espiritual mediante nuestro Señor Jesucristo, cabeza de la congregación, en medio del desierto de este mundo. Número 10. El Salmo 105, 40 y 41 nos enseña que no solo de pan y agua vive el hombre, sino de toda expresión que sale de la boca de Jehová. ¿Por qué? Porque el pan y el agua se terminan. En cambio, la palabra de Jehová permanece para siempre, es viva y ejerce poder. Bien amigos, estas fueron algunas de las perlas que encontramos en la lectura de esta semana. Si usted llegó hasta acá, quiero darle las gracias, significa mucho para mí. Este es el momento que usted nos pueda apoyar suscribiéndose y dejando su like. Lo invitamos a compartir este video para llevar a más personas, a más amigos, estas valiosas perlas que encontramos en las Escrituras. Ahora, como conclusión, el estudio bíblico de la congregación. Tenemos el capítulo 17, párrafos 13 al 19. Con esto concluimos el capítulo 17. Y tenemos el tema de los bereanos. Entonces, párrafo 13 y 14, pregunta A: ¿por qué no logró aquella chusma violenta detener la predicación? En primer lugar, porque Pablo y Silas, que eran los principales predicadores, no aparecieron por ningún lado. Fueron cautelosos, ellos fueron prudentes, no los enfrentaron. Además, todo parece indicar que los gobernantes de la ciudad no estaban muy convencidos de que aquellas acusaciones fueran ciertas. Y es que esas personas eran conocidas por ser los vagos del pueblo, personas que no tenían ni oficio ni beneficio. Claramente se podía ver la mala fe, que alguien los había sobornado para ir y acusar falsamente, pero no tenían credibilidad. Así que, ¿qué hicieron estas personas, estos gobernantes? Solo pidieron una fianza, probablemente dinero, quizás algo simbólico, a Jasón y a los demás hermanos, y los dejaron en libertad. Pero, ¿y qué pasó con Pablo y los que lo acompañaban? ¿Qué hicieron? ¿Dónde estaban? Parte B. ¿Cómo siguió Pablo el consejo de Jesús y cómo podemos imitarlo? Vemos que él siguió el consejo de ser cautelosos como serpientes, pero también inocentes como palomas. Así que él evitó el peligro. No se quedó allí a enfrentarlos, a decirles que iba a hacer caer fuego del cielo sobre ellos, sino más bien evitó el peligro. Se fue a predicar a otra parte. ¿Por cobardía? ¿Por miedo? De ninguna manera. Esto fue por prudencia, por ser cauteloso. Era un hombre valiente, pero no se hacía el valiente. ¿Por qué? Porque él sabía que no tenía nada que demostrarle a esas personas. Él entendía que ellos no serían los primeros ni los últimos en intentar impedir que él siguiera predicando. Otro comentario en cuanto a nosotros. Nosotros como cristianos no deberíamos jugar a ser valientes. Igualmente como Pablo,
reconocemos que no debemos caer en estos juegos de confrontación de dimes y diretes. La aprobación de Jehová y la predicación no es algo que debamos demostrar en ardientes discusiones con las personas. Sabemos que el mensaje de la Biblia no es para todo el mundo, es decir, sí va dirigido a todo el mundo, pero no todo el mundo lo va a aceptar. Ese es un punto importante. Y como dijo el hermano Carlos Russell en una ocasión, si usted se detiene ante cada perrito en su camino, no llegará muy lejos. Ante cada perro que le ladra en el camino, usted no llegará muy lejos. En otras palabras, no podemos detenernos por cada persona, cada opositor que se para frente a nosotros, ya sea en la predicación o en otra parte, que busca confrontación, que busca este tipo de discusiones. Así que el consejo de la organización, el consejo de la Biblia es evitar, porque evitar no es cobardía. Evitar enfrentamientos, evitar discusiones, como dijo Pablo, evitar debates innecesarios que no conducen a nada. ¿Por qué? Porque la persona en cuestión no va a cambiar su forma de ser y nosotros podría ser que hasta nos afecte este tipo de enfrentamientos. Personas que no están dispuestas a razonar. Entonces, por eso Pablo le dijo, son palabras que violan lo que es santo, palabras vanas que no conducen a nada. Buscamos la forma de seguir predicando de forma pacífica a quienes sí deseen escuchar y aprender. Dice la organización, quizás esto implique irnos a otro lugar y esperar a que las cosas se calmen para poder volver. Qué interesante punto. Ahora vamos a hablar de los bereanos, bajo el subtema, eran más nobles. Y esta pequeña palabra, y digo más bien una palabra corta, nobleza, nobles, esto tiene varios significados. Cuando una persona es de una familia de alta alcurnia, se habla de la nobleza, los linajes de ciertos lugares, políticos importantes con autoridad notoria, también se les llama nobles. Esto tiene varios significados, pero en este contexto, el término noble se refiere a una persona que ama la verdad, una persona que le gusta estudiar, que le gusta escudriñar, que no lo cree todo a la primera, que no le cuentan que los elefantes vuelan y lo cree, y que al día siguiente le cuentan otra cosa y también lo cree. No, una persona noble es una persona que ama la verdad, una persona que investiga, que desprecia el engaño, la mentira, una persona recta, fiel, justa. Veamos qué fue lo que pasó. Párrafo 15. ¿Cómo respondieron los bereanos al mensaje de las buenas noticias? El escritor Lucas dijo que los judíos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque aceptaron la palabra de Dios con muchísimo interés y todos los días examinaban con cuidado las escrituras para ver si estas cosas eran tal como les decían. Esto es muy importante porque hay personas que pueden ser muy necias. Les están mostrando la Biblia, quizás han tenido muchos maestros de la Biblia, han estudiado la Biblia a lo largo de los años con distintos hermanos y ellos saben dónde es el camino, saben lo que deben hacer, tienen conocimiento y a lo mejor dicen que a ellos les gusta estudiar. Estudiar es su pasión, pero nada más hasta allí. Pueden tener al maestro que quieran, al mejor maestro, pero de ahí no pasan. Eso no es nobleza. En cambio, ellos no eran fáciles de engañar, fáciles de convencer. Ellos se aseguraban si lo que les enseñaban estaba en las escrituras y al ver que sí, actuaron en consecuencia. No eran como ese estudiante de la Biblia que ya estudió a lo mejor
5 libros, ya conoció, ya tuvo a muchos maestros de la Biblia, pero ahí se queda, no quiere progresar. Sabe que hay algo que le impide, pero no está dispuesto a dar el siguiente paso. Entonces, ese no fue el caso de los bereanos. Ellos estudiaron, se dieron cuenta que ahí era, entonces progresaron al siguiente nivel. 16. ¿Por qué se puede decir que los bereanos eran muy nobles? Es lo que decíamos hace un momento. Ellos amaban la verdad, no les gustaba la mentira ni el engaño, y ya habían conocido a muchas personas que los querían timar o engañar, por eso no eran tan fáciles de convencer o de engañar. Ellos mostraron una actitud de interés por la verdad de las Escrituras. No es que se pusieran a discutir cuestionándolo todo, pero sí estaban dispuestos a conversar, a escuchar lo que Pablo tenía que decirles. Pero tampoco Pablo llegó y les dijo: oigan, yo soy un miembro del cuerpo gobernante, y soy un ungido, y tienen que creer todo lo que yo les diga sin decir que no. Tampoco fue así. Pablo llegó, no impuso su autoridad, ni mucho menos, y empezó a probar por referencias que Jesucristo es el Mesías. Y no digo fue el Mesías porque Él está vivo y Él sigue siendo y seguirá siendo el Mesías prometido. Recuerde que ellos tenían otras referencias, otros datos, más información que hoy nosotros estamos en ese sentido más limitados, y habían terrenos en común. Pablo era judío también, él fue fariseo, él estaba muy bien versado en las Escrituras. Así es que empezaron a intercambiar diálogos, ideas, y él empezó a explicarles. Y ellos se dieron cuenta que Pablo estaba bien versado en lo que les estaba diciendo. Pero antes de decirle: está bien, vamos a creer en ti, así porque sí, ellos fueron a verificar, a estudiar, y vieron cómo todo ese rompecabezas, por así decirlo, encajaba a la perfección en Cristo mediante los argumentos que Pablo les estaba presentando. Recuerde que hoy nosotros solo tenemos la lista genealógica de José, el padre adoptivo de Jesús, pero ¿y qué pasó con Miriam o María, la madre de Jesús? ¿Es que ella no tenía linaje genealógico? Por supuesto que sí. Los judíos eran muy cuidadosos con el tema de los linajes. Y estamos seguros, convencidos que en tiempos de Pablo se disponía de esa lista genealógica de ambos lados, tanto del lado de José como del lado de María. Y ahí se podía demostrar. De hecho, si hoy estuviera eso a nuestro alcance, muchas personas que hoy no creen, creerían por ver. Y por eso Jesús dijo: felices son los que creyeron sin ver, los que creyeron en Él, que Él es el Mesías. Otro comentario: ellos no eran personas tan crédulas o tan fáciles de engañar, pues no era la primera vez que escuchaban este mensaje. Y ellos sí creían en Dios, pero el tema del Mesías, el tema de creer en el Cristo, no era cualquier cosa. Y habían personas que también ya habían pretendido ser ellos el Mesías, los falsos Mesías. Como pasó en ese tiempo, pasa en este tiempo también. Así que ellos comprobaron que lo que Pablo les estaba diciendo coincidía con las Escrituras, por así decirlo, el Antiguo Testamento o las Escrituras hebreas. Por eso Pablo dice que probaba por referencias. ¿Pero referencias a qué? A las Escrituras, a listas genealógicas, a personas, a testigos oculares, a eventos, que el Cristo es el Mesías. Al ver todas estas pruebas, la pregunta iba a ser: ¿qué iban a hacer ellos? Ellos fueron humildes y cambiaron, y muchos se hicieron creyentes en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué puse el ejemplo de personas que estudian la Biblia con diferentes maestros a lo largo de los años, pero hay algo que les impide progresar? Y ese es el punto. ¿Por qué? Porque los bereanos fueron nobles, ya que investigaron, intercambiaron ideas,
verificaron, compararon, se aseguraron que así eran las cosas, y llegó el punto en que se dieron cuenta que sí, efectivamente todo encajaba. La pregunta ahora era, ¿qué iban a hacer? ¿Y se iban a quedar siendo los mismos de siempre? ¿O iban a dar el siguiente paso? Ya mencioné, hay personas que estudian más de 10 años, hay casos así, y se quedan donde están, no dan el siguiente paso. Bueno, los respetamos, no los estamos juzgando, es nada más un ejemplo de referencia, pero ahora estamos viendo que los bereanos en pocos días estudiaron, verificaron, comprobaron, y en vez de quedarse siendo los mismos de siempre, ellos dieron el siguiente paso, que era complementar su gran conocimiento con la doctrina, por así decirlo, el nuevo tema del Mesías Jesucristo. Y eso es progreso espiritual. ¿Por qué son los bereanos un buen ejemplo para nosotros? ¿Y cómo podemos imitarlos aunque llevemos mucho tiempo en la verdad o en la congregación? Bueno, nosotros también animamos a las personas a que examinen la Biblia con cuidado para que su fe vaya creciendo. Y ese es un buen ejemplo para nosotros. Examinar la Biblia, leer la Biblia, estudiarla. Por supuesto, sabemos que hay cosas que no vamos a encontrar respuesta, eso ya se dijo en el broadcasting, pero nuestra fe puede ir creciendo. ¿Pero nuestra fe en quién? Pablo no les dijo a los bereanos, ustedes tienen que poner su fe en mí, como apóstol. Él no les dijo eso, él enfocaba a las personas a poner su fe en Cristo. Y eso es lo que la Biblia promueve, poner nuestra fe, como dice el Salmo 146, 3, 4, no en nobles, no en personas importantes de este mundo, sino en Dios, a quien pertenece la salvación. Entonces el objetivo de estudiar la Biblia, de escudriñarla, de ir a las reuniones, es que nuestra fe crezca. ¿Pero fe en quién? Fe en el Dios verdadero y en su Hijo Jesucristo. No en un líder político, no en una persona influyente, a quien no pertenece salvación alguna. Ahí está. Ahora, vamos a hacer un comentario que sería el siguiente. Incluso después de bautizarnos, ¿recuerda usted cuándo se bautizó, dónde se bautizó, cómo estaba el clima ese día? ¿Hace cuánto tiempo se bautizó? Si desea, déjeme en los comentarios cuántos años lleva usted de bautizado. Será un placer leerlos. Pero piense en esto. Después de bautizarnos, aunque llevemos décadas en la congregación o aunque estemos empezando, evitamos ir en modo automático. Más bien, seguimos estudiando, alimentándonos espiritualmente, esas ganas de seguir aprendiendo de Jehová y poner en práctica lo que aprendemos. ¿Por qué? Porque muchos se estancan. No completaron el segundo libro anteriormente. Antes el libro que estudiaban o que estudiaron muchos fue el libro Enseña, pero antes de esos libros habían otros libros, El Vivir para Siempre, La Verdad que Lleva a Vida Eterna, el libro Conocimiento, y ahora, después de esos libros, llegó el libro Enseña. Muchos no nada más llegaron al tema de la dedicación y el bautismo, y hasta allí, y no pasaron al segundo libro, el libro Manténganse. ¿Y qué pasó? Muchos se emocionaron tanto, se bautizaron y todo muy bien, pero a los meses se enfriaron y ya no sabían cómo continuar. Por eso estaba el libro Manténganse, pero como se confiaron y los maestros los dejaron, ya no siguieron estudiando. Así que, en conclusión, la organización resumió todo eso en el libro que actualmente tenemos, el libro Disfrute. Ese es el manual actualizado que se está usando. ¿Por qué? Porque entonces la persona se bautiza, pero va a seguir teniendo una base sólida. Quizás las primeras lecciones, podríamos decir, vienen tocando temas doctrinales, temas teóricos, conocimiento como base, pero llega un momento en que el libro hace una transición y ya no se centra tanto en datos, sino en la aplicación de ese conocimiento.
De esa manera, el estudiante, la persona, tendrá una base sólida. Y de esa manera permitimos que Dios nos moldee y nos capacite para convertirnos en lo que Él quiere. En cambio, anteriormente solo era el tema de doctrina, el libro enseña, y hasta allí. Y la persona ya no tenía mayor idea de cómo aplicar el conocimiento, cómo era el vivir, cómo es el vivir cristiano, cómo enfrentar problemas y situaciones que surgen. Todo eso ahora se resuelve en un solo libro, y por eso es importante no estancarnos, no pensar que el bautismo es el fin de la carrera, el fin del curso bíblico, sino más bien siempre seguimos estudiando. ¿Por qué se fue Pablo de Berea? ¿Qué siguió haciendo y cómo podemos imitarlo? Porque resulta que el mismo grupo de personas de Tesalónica que lo habían envidiado, que lo habían acusado falsamente, que lo persiguieron, que querían hacerle daño, se enteraron que ahora él estaba en Berea. Y dijeron, ¿saben qué? No lo vamos a permitir. Fueron allá para provocar y alborotar a las multitudes. Así que Pablo, nuevamente, habiendo cumplido su misión, su propósito de predicar las buenas nuevas del Cristo y haber logrado su objetivo, nuevamente cauteloso, prudente, se retiró. Otro comentario. Pablo sabía que su territorio era enorme, así que sencillamente se fue a predicar a otro sitio. Nosotros también haremos todo lo posible para que nada ni nadie detenga nuestra predicación. Pero note, no es que nos vamos a poner a discutir o a pelear, seremos prudentes, cautelosos y nos retiraremos. Así como hizo Pablo. ¿Qué público le esperaba en su próximo destino? A Pablo le esperaba un público muy diferente, los gentiles, ya no judíos, eran gentiles, los gentiles de Atenas. Veremos cómo Pablo se dio cuenta de que, por eso dice la Biblia, a los suyos vino y muchos no lo recibieron, así que él se dio cuenta que ahora era el momento de predicarle a los gentiles. Veremos entonces cómo él hizo esto en esta aventura. Hemos llegado al final de esta consideración. Muchísimas gracias por habernos acompañado en todo este desglose explicativo de todos estos temas que hemos tenido. Muchas gracias. Queremos pedirle amablemente nos apoye suscribiéndose y compartiendo este video para que más amigos puedan aprender de esta información tan importante. Y esperamos encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.